Jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de la materia Química 1 para alumnos de primer semestre. En esta sesión estaremos abordando el tema principal, que es la tabla periódica. Bien, dentro de la tabla periódica mencionaremos dos temas secundarios, el número 1 viene siendo la clasificación o el cómo está conformada la tabla periódica. Y la número 2 sería la nomenclatura química. Muy bien, vamos con el primero. En el primer tema, que es referente a clasificación de la tabla periódica, tenemos aquí nuestra tabla y la tenemos que clasificar primeramente en tres grupos, o más bien de tres formas. Es decir, el primero vienen siendo en grupos, bloques y periodos. ¿Sí? Para el primero vienen siendo los periodos o niveles, y vienen siendo estos de aquí. Es decir, que mi tabla periódica consta de 7 periodos o 7 niveles. Es decir, uno para cada uno. Bien, luego me dice que consta de grupos. Los grupos vienen siendo dos letras. Tenemos el grupo de las A's y el grupo de las B's. Muy bien, ¿cuáles pertenecen a cada grupo? Bien, empezamos. Para el grupo de las A's vendría siendo este, y se clasifican con un número romano. Ese sería el 1, es A. Luego este viene siendo el número 2, A. De ahí nos brincamos hasta el otro extremo, donde van a continuar con las letras A. Aquí sería el 3A hasta llegar al 8A. Y el grupo de las B's quedarían aquí. Este sería el 1B, este de aquí sería el 2B, y desde aquí iniciamos con el grupo 3B. Es decir, todo este grupo desde aquí hasta aquí pertenecen al grupo de las B's. El resto, que vienen siendo los primeros dos y los últimos de acá, pertenecen al grupo de las A's. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y otro? Bien, cuando trabajábamos el tema de configuraciones electrónicas, nos servía para esto. Es decir, el grupo de las letras A's son aquellos que terminaban con los bloques. A ver acá. Bueno, bloques son el S, P, D y F. Entonces, el grupo de las A's correspondía a las terminaciones de aquí. Es decir, la configuración electrónica de mis elementos terminaban en las letras S y en la P. Estos eran del grupo A. Y este de aquí eran del grupo B. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué los pongo así? Porque cuando hablábamos de configuraciones electrónicas, recuerdan que teníamos que poner la configuración electrónica, por ejemplo, del carbón. El carbón tiene el número 8. ¿Sí? Entonces,
teníamos que descomponerla, perdón, el carbón es el número 6. Entonces, teníamos que descomponer o más bien formar la configuración electrónica. Es decir, empezábamos con 1s2, 2s2, 2p6 y así sucesivamente. Pero, si se fijan aquí yo ya sumé 10 y no es lo que buscábamos. Lo que yo buscaba era el número 6. Por lo tanto, mi terminación era en 4. Es decir, que el carbón, no es cierto, es 2. Es decir, que el carbón estaba dentro del bloque de las A's porque se encuentra con los bloques S o P. Y terminábamos aquí, S y P. ¿Sí? Ahora bien, si yo quisiera saber más fácil cuál era la terminación cuando hablaba de configuraciones electrónicas, pues existía una manera mucho más fácil de saberlo. ¿Cuál es esa? Bien, fíjense bien lo que voy a hacer. En tabla periódica, este pequeño grupo o estas dos hileras que tenemos aquí pertenecen al bloque de las S's. Es decir, cualquier elemento que esté dentro de estas dos hileras, su configuración electrónica va a terminar en S, ya sea S1 si se encuentra en este nivel o S2 si se encuentran en esta columna. Ahora bien, las P's corresponderían a este grupo. Todo este pequeño cuadro de aquí serían para las letras P's. Todo esto de aquí, su terminación sería con la letra P. Y estas que nos quedan aquí en el centro pertenecen a la letra D. Y por último, estas de aquí pertenecen a la letra F. Entonces, cuando yo hablaba de un número, cualesquiera que sea, o de un elemento, pues constaba nada más de saber en dónde está ubicado para yo saber con qué letra iba a terminar y con qué numerito. ¿Sí? ¿Hacemos un ejemplo? Bien. Fíjense bien, tenemos el calcio. Calcio, Ca, es el número 20. Por lo tanto, tengo que desarrollarlo por configuración electrónica. Es decir, que yo iniciaría con 1S2, 2S2, 2P6, posteriormente sigue la 3S2, 3P6. ¿Cuántos llevo hasta ahí? 2, 4, 10, 12, 16, 18. Y luego sigue 4S2. Si se fijan, yo termino aquí en 4S2. Checando mi tabla periódica, que aquí la tengo, me dice que el calcio se encuentra aquí. Aquí se encuentra el calcio. Veamos. Correspondía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Se fijan? El calcio tiene número atómico 20. Se encuentra en la columna de las S2.
Por lo tanto, simplemente al yo observar que el calcio se encuentra aquí, pues yo podría haber deducido que calcio debería de terminar en 4S2. Ahora, ¿de dónde saco el 4? Pues de aquí, es del nivel 4, termina en S2, por lo tanto, esta es mi terminación para la configuración electrónica del calcio. Bien, hasta aquí cerraríamos el tema en cuanto a clasificación de la tabla periódica con respecto a configuraciones o configuraciones electrónicas. Ahora bien, pasaríamos al segundo tema, que era nomenclatura química, en el cual me enfocaré un poquito más. Bien, déjenme borrar. Ahora bien, cuando hablemos de nomenclatura química, nuevamente ocuparemos mi tabla periódica. Pero en la tabla periódica únicamente vamos a encontrar símbolos. Es decir, aquí tiene que quedar claro qué es un símbolo o elemento químico y qué es un compuesto químico. Fíjense bien, un símbolo o un elemento químico es aquel que encontramos en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, el cloro, el sodio, el potasio, y así sucesivamente vamos a encontrar 118 elementos que se encuentran presentes en mi tabla periódica. Ahora bien, un compuesto químico viene siendo la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, esta, H2O, o es el agua. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo dos elementos de hidrógeno y tengo oxígeno. ¿Cuántos? Pues nada más uno. Entonces, un elemento químico es aquel que se encuentra en la tabla periódica. Es decir, el hidrógeno, el cloro, el sodio, el potasio, el aluminio, el cromo, el hierro. ¿Cuántos hay? 118. Un compuesto químico es aquel que va a tener la unión de dos o más elementos. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora bien, los elementos químicos, muchachos, hay que escribirlos correctamente. Hay elementos que solo tienen una letra. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una sola letra que viene siendo H. Por lo tanto, hay que escribirla en mayúscula. El litio, su símbolo ya consta de dos letras.
la L y la I. Por lo tanto, la primera letra va mayúscula y la segunda va en minúscula. No hay que confundirse y no hay que ponerlo de la siguiente manera. No hay que ponerlo así, porque de lo contrario ya estamos formando un compuesto. Ya no estamos hablando de un elemento, sino de un compuesto que sería el yoduro de L, porque pues L no existe. Entonces esto está incorrecto. Los elementos que tengan más de una letra se escribirían de esta forma. Es decir, la primera mayúscula y la segunda minúscula. O puede tener más de 2 letras, pero hay que distinguir siempre que la primera es mayúscula y las demás son minúsculas. Bien, continuando. Para nomenclatura química, muchachos, vamos a requerir una pequeña tabla que posteriormente se las estaré mandando a los grupos de WhatsApp. En este momento yo me sé algunos y los voy a exponer. Para nomenclaturas químicas necesitamos de 2 características. Necesitamos elementos positivos y elementos negativos. Es decir, en mi tabla periódica yo encuentro un pequeño recuadro con un nombre. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1 de este lado, lleva el nombre aquí abajo, este es número atómico, este de aquí es el símbolo, esto sería el nombre, y en esta partecita de aquí vamos a encontrar lo que nosotros ocupamos, es decir, el número de oxidación, que es con los que vamos a trabajar para nomenclatura químicas. Pero recuerden, en esta ocasión yo estaré enviando una tabla para utilizar únicamente esos elementos que se encuentran ahí. Ahora bien, ¿cuál es la regla principal para trabajar nomenclaturas químicas? Para trabajar nomenclaturas químicas existen varias formas. Está la forma o la nomenclatura de stock, las reglas del IUPAC, las reglas de Ginebra, pero en esta ocasión vamos a trabajar con el sistema stock. Con el sistema stock. Y obviamente utilizando las reglas de la IUPAC, por sus siglas en inglés. Esto significa, entonces, para esta ocasión vamos a trabajar con, les decía, con iones positivos e iones negativos. ¿Sí? Ahora bien, la primera regla para trabajar nomenclatura química es saber distinguir cuáles son positivos y cuáles son negativos. A ver, yo les pongo aquí una lista de los que son negativos. Uno de ellos es el H, la F, Cl, Br. Estos son negativos y trabajan con el número de oxidación -1. Y en la tabla periódica podemos encontrar los que sean positivos
o como les mencionaba en la tabla que les voy a enviar posteriormente. Es decir, para trabajar UPAC necesito nada más dos pasos o dos reglas. La regla número 1 es saber colocar los iones. Número 1, siempre debe de ir primero el positivo y después el negativo. ¿Queda claro? Primero el positivo y luego el negativo. Vamos haciendo el ejemplo. En los positivos tenemos el Li, el litio. El litio es positivo. Ahora bien, tomamos uno negativo de estos. Se me ocurre esta. Sería Cl. ¿Cuál es el Cl? Es el cloro. Entonces, regla número 1. Primero positivos y luego negativos. Ojo, quedamos que el cloro trabaja con un ion negativo menos 1. Y el litio trabaja con positivos. En esta ocasión, el litio trabaja también con 1, pero positivo. ¿Sí? Bien. Regla número 1. Saber colocar mis iones o mis elementos de esta forma. Primero el positivo, posteriormente el negativo. Una vez que ya los identifiqué, ahora sí coloco el electrón con el que están trabajando, que en este caso es menos 1 y 1 positivo. Ahora, paso número 2 es hacer el cruce de estos elementos. Fíjense bien, se van a cruzar estos pequeños números que están encerrados en este círculo. Por lo tanto, los elementos pasan igual. Bajamos Li, Cl. Si se fijan, este menos 1 pasa para acá en menos 1 y este pasa para acá en más 1. ¿Sí vieron? Única y exclusivamente crucé los numeritos que se encuentran en la parte de arriba. Nada más. Los elementos bajaron igual. Ahora, dato importante dentro de la regla número 1. Cuando son exponentes iguales, es decir, uno positivo y uno negativo, se neutralizan y además cuando es 1 no se pone porque se entiende que el elemento por sí solo es 1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues simplemente los cancelo y los pasaría aquí abajo igual. Sería Li, Cl. Como eran unos, se cancelaron y únicamente me quedó esto. ¿Sale? Ahora bien, la regla número 2 implica saber la pronunciación, es decir, cómo se va a llamar este compuesto que acabo de formar. Fíjense bien, repito, regla número 1 es saber el orden. Primero el positivo y luego el negativo. Posteriormente hago el cruce de los números de oxidación con los que trabajan. Es decir, los pequeños numeritos que se encuentran aquí. Menos 1 más 1. En esta ocasión, como eran unos, se cancelan porque se entiende que el
propio elemento es 1. ¿Sí? Y me queda esto. Ahora bien, la regla número 2 es la pronunciación. Fíjense bien. La pronunciación corresponde de la siguiente manera. Es tomar el nombre del elemento negativo y cambiarlo por la terminación uro. Sí, por la terminación uro. Es decir, mi elemento negativo es el cloro. Sería Cl, cloro. Cloro. Quedamos que quitamos la terminación y la vamos a cambiar por la terminación uro. Es decir, esto sería cloruro. Sería cloruro. ¿Alguna duda? Bien, continuamos. Recuerden, regla número 2 es la pronunciación. Aquí lo voy a poner. Número 2 es pronunciación. La número 1 es acomodo. El elemento negativo lo tomamos, le ponemos el nombre, le quitamos la terminación o me quedo con la raíz, que es el inicio, y le agregamos la terminación uro. Aquí está. La raíz es clor, la bajamos, y la terminación es uro. Entonces sería cloruro. Ahora bien, si yo tengo esto de aquí, lo voy a pasar acá. LiCl. Quedamos que era terminación 1. Regla número 2, pronunciación. La pronunciación, muchachos, va del negativo hacia el positivo, es decir, al revés de cómo iniciamos. Y quedaría de la siguiente manera. Cloruro, que viene siendo esta, de litio. Ahí está. Cloruro de litio. Fácil y sencillo. Regresamos. Nomenclatura química, sistema Stock. Utilizamos iones positivos y iones negativos para formar un compuesto. Vamos, 2 reglas. La regla número 1 es el acomodo. Primero los positivos, después los negativos. Luego cruzamos los números de oxidación. Cuando son unos, se cancelan o simplemente no se ponen. Me queda esta parte. Y ahora sí vamos con la pronunciación. Para la pronunciación, pues viene siendo la número 2. Es al revés. Primero el negativo y luego el positivo. Es decir, Cl se llama cloro, pero lo cambiamos por la terminación uro. Entonces sería cloruro de litio. ¿Alguna duda? Bien, continuamos hasta ahí. Otro ejemplo. Vámonos con otro ejemplo, para que quede más bien. El siguiente ejemplo, vamos a tomar otro elemento de la tabla periódica. Vamos a tomar el berilio. El berilio
trabaja con un número de oxidación 2 y es positivo. Ahora, tomamos uno negativo, ya tenemos aquí una lista. Tomamos la F. La F trabaja con -1. Ahora bien, regla número 1, un positivo y un negativo. Aquí está, número 1, un positivo, un negativo. Siguiente paso es bajar mis elementos y hacer el cruce para acá y para acá. Fíjense bien, es 1. Al momento de cambiarlo para acá, pasa positivo y sería 1 positivo y para acá sería 2 negativo. Si se fijan, este ejemplo ya me salió diferente. ¿Qué pasa ahí? Bien, recuerden, cuando son unos, no se ponen. Se entiende que aquí está. Entonces, lo pasamos nuevamente abajo ya de forma simplificada. Quedaría así. BE 1, no se pone. F 2. Ahí. Ahora, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Ahí va el paso número 2 o la regla número 2, que es la pronunciación. Recuerden, la F es flúor. Flúor. La raíz es flu. Lo cambiamos por la terminación uro. Entonces esto se va a llamar flúor. Ahí está. Fluoruro. Raíz, flúor, terminación uro. Entonces, mi F pasa de ser flúor a convertirse en fluoruro. Por lo tanto, esto se llama, recuerden, para escribir positivo y negativo, para pronunciar primero negativo y luego positivo. Sería fluoruro de la B, berilio. Bien, este 2 ahí queda, no lo tocamos. Mi pronunciación es fluoruro de berilio. Ojo, el berilio trabajó con un 2. Entonces, este 2 yo se lo tengo que poner de donde inició. Inició del berilio. Por lo tanto, fluoruro de berilio a la 2. Pero lo tengo que poner en números romanos. Fluoruro de berilio a la 2. ¿Sí? Recapitulando. Regla número 1. Un positivo, un negativo. Siguiente paso, hacer el cruce y despejar. Regla número 2, la pronunciación. El negativo, flúor, le agregamos la terminación uro, sería fluoruro, y se escribe al revés. Recuerden, al revés de cómo lo escribieron. Por lo tanto, sería fluoruro de berilio a la 2. Aquí tenemos el 2. Muy bien, muchachos, hasta aquí le paramos en cuanto a nomenclaturas químicas. Para ejemplos o para ejercicios de tarea se los estaré enviando por el grupo nuevamente y la tabla también. Hasta aquí termino con la explicación en cuanto a nomenclatura química y nos vemos la siguiente sesión. Gracias.